Hoy me tocó andar en este pueblo de Yucatán que se llama Motul. Es un pueblo bastante colonial que tiene de hecho muchísima historia, y ando aquí tratando de caminar y conocerlo, porque pues siempre no deja de ser agradable andar en estos lugares conociendo pues lo que es nuestro México. Y pues este pueblo es un pueblo, sí, muy tradicional, muy colonial, ya que pues encierra por sí mismo muchísima historia. Y luego a veces pueden decir que por qué cuando voy a los pueblos pues no me informo completamente de su historia, pero es que en realidad a veces lo que me gusta mucho pues es hacer comentarios sociales de todo lo que hay en nuestro país, y pues todos estos pueblos pues son parte de la comunidad mexicana, del pueblo mexicano, y pues en cierto modo trato de hablar algo de lo que es la historia de cada pueblo. Pero lo que es bastante importante pues ahora sí es mostrar parte de la estructura de los pueblos, porque todos los pueblos son muy diferentes, y si ando aquí caminando es con el fin de dar a conocer más o menos cómo están los pueblos aquí formados, sus vistas que tienen, su paisaje, sus iglesias, su estructura urbana, porque pues ahora sí que en lugar de ponerme a comentar allí encerrado en una oficina, en una biblioteca, con mis libros atrás de la espalda, pues como que sale mejor comentar de sucesos en un parque, en el centro de un pueblo como es este de Motul. Y ahí vemos la iglesia dedicada a San Juan Bautista. Es lo bonito de andar aquí en persona, pues comentando de lo que sea, simplemente de lo que es la vida de los mexicanos, pero también a la vez mostrando lo que tienen de belleza nuestros pueblos, porque como les vuelvo a repetir, puedo meterme allí a una oficina, a un estudio, y desde allí comentar sucesos de la nación, sucesos de la vida de los mexicanos, pero pues tendría que poner hasta mis libros o unos libros por ahí, si es que los tengo, detrás de mi espalda, para que pues más o menos se vea, y porque pues a mucha gente sí le encanta hacer eso, pero pues en el caso mío prefiero mejor andar aquí quemándome con el sol o mojándome con la lluvia y cansándome caminando y mostrando aquí la estructura de los pueblos. Y ahí se ve esta construcción vieja que más o menos fue construida por ahí como en el año de 1560, más o menos por ahí. Y pues ya se ve bastante vieja. De hecho, ahí se ven algunas paredes ya cayéndose, mochas. Este es un convento, es lo que viene siendo un convento, que sí fue más o menos construido por ahí como en el 1560, por ahí así. Y a ver, vamos a ver, aquí están unos letreros que dicen algo de eso.
Por ejemplo, aquí están estos letreros y dice Iglesia y Convento de San Juan Bautista. Dice, durante la época prehispánica fue fundada la ciudad maya de Sacmutul, erigida por el capitán del mismo nombre, quien fue enviado por los señores de Chichén Itzá. O sea que antes de la prehispania, pues este pueblo fue fundado por un señor llamado Sacmutul, y después, durante la llegada de los españoles en el siglo XVI, se comenzó con el proceso de evangelización a los indígenas de la zona, por lo que en el año de 1567 se inició la construcción del exconvento San Juan Bautista, obra que fue finalizada en 1588, o sea que duró 21 años en estarse construyendo ese convento, que por cierto pues sí se ve bastante bonito. En ese mismo año la iglesia fue edificada, siendo concluida en el año de 1651, o sea lo que viene siendo el templo de San Juan Bautista, eso que vemos allí enfrente. El convento cuenta con capilla de indios, donde se inicia la evangelización de los indígenas mayas en la hoy conocida ciudad Mutul. O sea que fue hecha con el fin también de evangelizar a los nativos, y es que hay que entender que, o hay que saber que la finalidad también, o la principal finalidad de los españoles y principalmente del clero, pues era completar la conquista con la evangelización de los pueblos, y pues ahora sí que era como educarlos para que entraran a lo que es la economía del sistema de trabajo de los españoles, a la explotación, más que nada educarlos para eso, para poderlos explotar. Y aquí vemos este templo que en realidad es completamente sencillo y pues tiene mucha diferencia con otras construcciones que vemos en diferentes partes de la República. En realidad cada ciudad, cada pueblo tiene lo suyo, ya sean ciudades modernas, industrializadas, que fueron edificadas, que fueron fundadas, por decir, en 1900, o las más viejas, como que fue fundada en 1567, y pues tiene lo suyo todo aquí. Tiene hasta sus capillitas, así como las catedrales grandes tienen. Por ejemplo, la de Mérida pues tiene sus capillas por todo un lado o dos lados, y aquí vemos otra capilla donde también se daban misas. Templos pequeños dentro del templo grande. Este recinto es muy sencillo, no tiene tanta gariboleo como muchos otros templos lo tienen. Muy sencillo. Aquí está San Juan Bautista. San Juan Bautista es el patrono de aquí de Motul. Y ahí vemos toda lo que es este pueblo que está aquí enterrado en la península de Yucatán, que es
también jurisdicción del estado de Yucatán, un municipio de los 106 municipios que tiene aquí Yucatán. Sí, tiene muchos municipios y se ve, pues ahora sí que el tradicional colonialismo en el que cuenta, que pues ahora es lo que lo distingue, de como pueblo colonial, porque en realidad pues sí, son pueblos coloniales, que claro, pues la tecnología poco a poco absorbe esto, pero no deja de ser colonial. Y aquí pues se ve todo lo que es, todo lo que hay. Felipe Carrillo Puerto, pues ahí está su imagen. Y fíjense que hay algo bastante importante en este personaje Felipe Carrillo Puerto, que casi implorando decía: no abandonéis a mis indios. ¿Por qué? Porque el amor por ellos era tan grande que los defendió, y como él, pues lógico que a través de los 500 años, desde el inicio de los 500 años, pues siempre hubo gente bastante preocupada por los nativos, ya que viendo toda la carga que los españoles ponían sobre de ellos, la carga de la esclavitud, pues estos personajes que defendían a los nativos siempre estaban preocupados de ellos. Ya vemos en la historia del inicio de las Indias cómo Fray Bartolomé de las Casas fue el primero que comenzó a defender a los nativos, y él mismo dio origen a esa defensa, tanto que todos los que venían con la idea de explotar a los originarios se enojaban mucho con él, y de hecho lo difamaron, y todavía hasta hoy lo siguen difamando, diciendo que era un racista que odiaba a los negros, pero en realidad, pues ahora sí, como siempre se ha visto, los mentirosos, los explotadores, pues siempre tratan de difamar a la gente que trata de hacer un bien a la humanidad, porque pues esta gente difamadora lo único que ve en la vida como bien es el dinero, es el oro, porque así como Hernán Cortés y toda su flotilla venían a América a buscar oro, pues eso era lo único que les interesaba, el oro. Felipe Carrillo Puerto tuvo que enfrentar a toda esta mafia de saqueadores, porque pues ahora sí que lo que les interesaba era más la riqueza, el oro, en lugar de pensar en vivir en completa convivencia con toda la gente nativa, y entre ellos y hasta con los de ellos mismos, porque hasta a los de ellos mismos explotaban. Y pues es que ahora sí que lo que les interesaba nomás era eso, ganar mucho, hacerse de mucho dinero a costa de lo que fuera, a costa de las desgracias de la gente. Y a estos explotadores pues siempre les ha caído mal la gente que trata de hacer bien al pueblo, a la gente pobre, para que no haya tanta desigualdad, y siempre han odiado eso. Por eso Felipe Carrillo Puerto, pues siendo de hecho hasta gobernador de 1922
a 1926 aquí en Yucatán, pues trató ahora sí que de hacer de toda la población algo de igualdad, a pesar de todo la contradicción que tenía. Esos que siempre han pensado en enriquecerse para sí mismos a costa de la miseria de la gente. Y es que en la historia del mundo nunca han faltado los idealistas que siempre se han enfrentado contra los que no son idealistas. O sea, la gente que ama mucho al oro siempre ha estado en contra de los idealistas, y precisamente Felipe Carrillo Puerto pues era un idealista, así como lo fue Fray Bartolomé de las Casas. Y pues a través de la historia siempre se estuvieron dando, o se han dado, muchas personas que han sido idealistas, como por ejemplo Benito Juárez, que también estuvo muy a favor de defender a los nativos. Mucha gente, y claro que pues así como odiaron a Benito Juárez, pues también han odiado a mucha gente que siempre ha tratado de ver por la gente que ha sido producto de la explotación. Lo que vino apareciendo por allí en 1850 y tantos fue el llamado socialismo con Carlos Marx, socialismo que después pues en el mundo muchos abrazaron, muchos decidieron luchar por ese idealismo, y hubo bastante gente que luchó por esos ideales, y había bastante, tanto que los liberales o los capitalistas, los explotadores, pues se sintieron completamente amenazados por esos movimientos. Y en el caso de Felipe Carrillo Puerto, él es un socialista que, por ser lo que era, un defensor de los pueblos, pues se le consideraba peligroso, porque pues ahora sí que a los explotadores eso no les gustaba nada, solamente pensaban en el puro dinero, en la pura riqueza, en la pura explotación. Y él era un ferviente socialista que siempre luchó por los más desprotegidos, así como lo hizo Fray Bartolomé de las Casas. Así también él fue un luchador social. Y es interesante hablar de la historia de los pueblos. ¿Por qué? Porque cada pueblo, cada ciudad de México está completamente relacionada con la misma historia universal de México, de lo que se dio precisamente en México, de toda la explotación que se vino dando a través de los siglos, desde la llegada de los españoles. Y lo mismo, pues es interesante hablar de esta historia, porque así se conoce de dónde hemos salido, de dónde hemos provenido a través de los siglos. Y pues es interesante porque así, hasta sabiendo las causas de lo que dieron mucho mal a todos los pueblos, pues esas causas se han completamente, ahora sí que diluidas, ir extinguidas. ¿Para qué? Pues simplemente para armar un futuro mejor para los mexicanos. Y ya fueron 500 años de explotación, 500 años de que pues los explotadores han estado aquí en México, y a pesar de que nacieron en México, pues no se sienten mexicanos. Quisieran ser españoles, quisieran ser franceses, quisieran ser gringos. Y es por eso que venden a la patria por moches. Es por eso que cuando agarran dinero que se les da del erario,
luego corren al extranjero y lo meten allá a los bancos en lugar de invertirlo aquí en México. Pero pues es cosa de ir exterminando todo eso, todas esas malas acciones que dañan a los mexicanos, con el conocimiento histórico de dónde proviene la miseria mexicana, en la que pues siempre durante 500 años estuvo viva, porque en todo caso pues los mismos mexicanos que nacían aquí en México, hasta ya teniendo cierta riqueza, se iban al extranjero por allá a morir con todo y su dinero, y lo han estado haciendo hasta ahorita todavía. Y pues ya es tiempo de acabar con esa miseria mental de mucha gente nacida en México que se siente española o francesa o gringa, porque eso es la peor epidemia. Felipe Carrillo Puerto fue el primer gobernante socialista. De hecho, hasta en Sonora hay en algunos pueblos escuelas llamadas socialistas. Ese socialismo que todavía era muy marcado hasta la época de López Mateos. Por eso López Mateos hasta se considera socialista, simplemente para poder controlar los movimientos sociales.